Hoy es 28 de abril y es día de Santa Yana Beretta Molla. Y para este episodio está conmigo Gina Gargollo, mejor conocida como la mamá teóloga, y ella nos va a platicar de la historia de esta santa. Bienvenida, Gina, muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Me da mucho gusto estar aquí en mi primera aparición. Esperemos que no sea la última. Y bueno, podemos empezar hablando un poquito de la infancia de Yana. Ella nace el 4 de octubre de 1922 de una familia de clase media al norte de Italia y de una familia muy católica. Desde joven conoció a Dios y tuvo una vida de oración muy fuerte. Y bueno, ella decía que tenía que ser santa y tenía que vivir en gracia, pero eso no se puede hacer sin rezar. Y siempre daba gracias constantemente a Dios por los dones, por todo lo que recibía. Entonces podemos ver que desde chiquita tuvo esta vida religiosa o espiritual muy, muy fuerte. Sí, ella tuvo esta ventaja de recibir de Dios padres muy, muy cristianos. Ambos eran terciarios franciscanos, según lo que estuve investigando, y fue la 10ª de 13 hijos. Entonces estamos hablando de un fundamento de santidad que viene, digamos, desde la generación de encima, que va a ir preparando el terreno justamente para la propia santidad que Dios va a lograr en ella. Y bueno, en su juventud, Yana formaba parte de la Acción Católica y durante toda su juventud se entregó al apostolado con los jóvenes porque ella quería que los jóvenes tuvieran esa experiencia de cercanía con el Señor que ella tenía. Se dedicó intensamente al estudio. De hecho, ella estudió medicina y cirugía y luego se especializó en pediatría. Y ella vio la medicina como la misión que Dios le pedía que hiciese en este mundo. Ella decía que hacían falta médicos católicos y que las personas necesitan que los médicos acerquen sus almas a Dios y no solamente curar sus cuerpos. Ella decía que podía tocar a Jesús en el cuerpo de los enfermos y que prefería estar entre sus pacientes pobres, así como las embarazadas, los niños y los ancianos. A mí me gusta ir viendo cómo tiene esa docilidad a seguir la voluntad de Dios, a buscar ser transformada y sobre todo servirlo en los enfermos. Es muy difícil, no sé, los pocos acercamientos que he tenido a cuidar enfermos, realmente es difícil, es incómodo, es físicamente difícil, es espiritualmente difícil, emocionalmente desgastante, y el ver cómo alguien puede abrazar esa caridad para los enfermos y atenderlos con ese amor de ver a Cristo en ellos, realmente creo que es como para mí una manifestación muy muy grande de cómo Dios transforma esa alma, porque lo normal, y sobre todo en esta época, es que estemos buscando estar cómodos, que no nos molesten, así, déjame estar en mi cuarto, nadie me moleste, así, una sensación como de sí sirvo a Dios, pero no me importunen mucho. Y aquí podemos ver cómo ella siempre empieza a manifestar esta apertura a renunciar a sí misma por los demás. Y bueno, después ella empieza a rezar para descubrir su vocación, que es algo muy interesante porque siento que las personas que no nos sentimos llamadas a la vida religiosa damos por sentado que nuestra vocación es la vida matrimonial, ¿no? Como que muchas veces yo he visto que pocas personas se ponen a rezar tanto para descubrir su vocación. Yana pidió muchas oraciones también y rezó mucho para darse cuenta que su vocación era formar una familia. No lo dio por sentado, pues como la mayoría de las personas hacemos, ¿no? Ella le dio mucha importancia y ella se planteó que Dios la podía llamar a las dos vocaciones, pero que ambas vocaciones llaman a la maternidad porque dan vida y son un medio de santificarse. Y bueno, ella después de mucha oración resolvió que su vocación era la vida matrimonial. Conoció a Pietro Molla, iniciaron un noviazgo y ahí Yana comenzó a tener una vida más intensa de oración y siempre en acción de gracias. Ella era una mujer muy agradecida con todo. Durante su noviazgo se escribieron muchísimas cartas donde se ve que la actitud que ella tenía era una actitud de intentar hacer feliz a la otra persona, olvidándose de uno mismo, que en eso consiste el amor. Y ella a los jóvenes les decía que el amor y el sacrificio no se pueden separar, cosa que hoy en día está muy
pues ya no es muy popular, ¿no? En la actualidad no hablamos de sacrificio, solo hablamos de amor, pero sin sacrificio. Pero Yana nos enseña que van unidos. Sí, de esta parte suya, de su discernimiento vocacional, también hay mucho que aprender. Ella llegó a 32 años siendo soltera y siempre se mantuvo como lo mencionas en esta actitud orante de realmente querer hacer la voluntad de Dios. Ella se encomendó principalmente a la intercesión de la Virgen de Lourdes y simultáneamente Pietro también se había encomendado, me parece que a la Virgen del Buen Consejo, para que si su vocación era el matrimonio, le presentara a la persona con la que iba a compartir su vida. Y el noviazgo que llevaron, pues fue muy bueno, fue muy puro, y mencionas las cartas. Una de sus hijas se encargó de transcribir todas las cartas que se mandaban de novios, y a mí me dejan impactadas algunas cosas que ella dice. Por ejemplo, le dice a Pietro: ¿cuánto tengo que aprender de ti? Creo que es una de las actitudes más bonitas que puede tener una mujer para con su esposo, futuro esposo, esta admiración de realmente te admiro tus virtudes. O sea, ella tenía como una reverencia, digamos, pues sí, admiración, como ya dije, de la virtud que había en su novio. Y pocos días antes de la boda, se pregunta en una carta: ¿seré capaz de ser la esposa y madre que tú has deseado tener para tu familia? Y al final ella concluye: sí, yo creo que sí, porque Dios me lo va a conceder porque es lo que tú mereces. O sea, lo mereces y te amo, y como diciendo, el amor me va a ayudar a transformarme en la esposa que tú quieres, pero también en la esposa que Dios quiere que sea para ti. Esa es como, no sé, es muy bonita leer ese tipo de cosas, porque, bueno, yo en parte lo vivo, esta sensación de quiero estar a la altura del esposo que Dios me ha dado. O sea, ya que me lo concediste, permíteme servir a mi familia bien, permíteme no malgastar este tesoro que me has dado al entregarme a esta persona para formar esta familia. Creo que es como muy rescatable esta docilidad a dejarse transformar por Dios también, así como tuvo la docilidad de aprender a servir aún en situaciones tan difíciles a los enfermos, de su celo apostólico. Ahora también en el matrimonio entra con la misma actitud de: Señor, transfórmame, hazme digna de aprovechar mis talentos para poder dar el ancho en esta vocación. Claro, ella se nota en sus cartas que tenía esta preocupación de cómo puedo hacerte feliz, cómo puedo servirte, que hoy en día estamos muy peleados con esta palabra, ¿no? Bueno, el mundo moderno es como, ¿cómo servir? ¿Cómo la esposa va a servir al esposo? Pero esa era su preocupación, como yo me imagino que si hubiera sido religiosa también hubiera dicho, ¿cómo puedo ser la mejor religiosa para Dios, ¿no? Entonces, sí, vivió su vocación de verdad muy plenamente y con mucha conciencia. Y pues bueno, su matrimonio fue muy fecundo, tuvo 3 hijos, me parece, y en el 4º embarazo fue a hacerse unas pruebas y le diagnosticaron un tumor. Pero bueno, también hay que saber antes de eso que ella, bueno, yo lo había mencionado, ella era médico y tenía un hermano médico y fue con su hermano y le detectaron este tumor, ¿no? Le aconsejaron un aborto terapéutico y una cirugía inmediata. Y ella dijo, el aborto terapéutico no, o sea, háganme la cirugía con lo que puedan, con lo que se pueda, pero no quiero el aborto. Pero le decían, es que si hacemos esto, tu vida va a seguir normal después. O sea, no te aseguramos que si no te hacemos el aborto terapéutico y después la cirugía, puedas tener después hijos. O sea, si haces esto, tu vida va a seguir normal, puedes tener los hijos que quieras. Pero ella desde el principio dijo que la prioridad era salvar la vida de su hijo y le hicieron una intervención y dijo al doctor, si en algún momento está en duda la vida de los dos, te lo exijo, salva a mi hijo. Y pues bueno, en la cirugía hicieron lo que pudieron, siguió el embarazo adelante y tuvo a Yana Emanuela, su 4ª hija, y la semana siguiente la pasó moribunda. Ella lo vivió con mucha paz y murió
a la semana de haber tenido a su cuarta hija, a los 39 años. Y mientras moría, sus últimas palabras fueron: Jesús, te amo. Y de hecho dijo su esposo. Ella pudo decir esas palabras al morir porque las vivió. Ella dijo esas palabras durante toda su vida, con obras y con actos, y por eso fue capaz de decirlo y sinceramente al momento de su muerte. Jesús, te amo. Pues este es el momento crucial de su vida. El momento en el que deben manifestar la convicción real, la convicción que ya la había movido desde antes, que la había movido toda su vida en una prueba que es bastante complicada. Yo creo que podríamos decir que es un miedo que toda madre tiene y a lo que te enfrentas siempre cuando estás embarazada. O sea, y bueno, lo digo yo con conocimiento de causa, ¿no? Que mientras grabamos este episodio estoy embarazada, ¿no? Y tienes 3 hijos, ¿no? Y estás embarazada. Sí, exacto. Estoy embarazada del cuarto y tengo 3 hijos, ¿no? Sí, exacto. Es como ves un reflejo de tu propia vulnerabilidad, de la propia fragilidad y decir, chispas, este podría ser el último, ¿no? Este podría ser la hemorragia que me mata. O sea, si te pones así a pensar en mil y un desenlaces tristes, pues te llegan, ¿no? El pensar en esta situación de qué haría yo en esta disyuntiva de o matamos a tu hijo que tienes ahorita o te mueres tú y dejas a los 3 huérfanos, ¿no? O sea, es complicado para esta época, realmente es complicado entender cómo podría ser. O sea, quizá para alguien que no tiene fe es como, ¿por qué querrías dejar a 3 solos en lugar de simplemente pues matar a uno, ni modo? O sea, como de pues le tocó, y poder quedarte muchos años siendo tan buena médico, tan buena madre, o sea, teniendo una vida súper exitosa en cuanto al servicio, ni siquiera en cuanto al dinero, pero es como de, ¿no que quieres ayudar a los demás? Pues ayudas más estando viva, ¿no? O sea, que se muera el bebé y tú continúas tu éxito y continúas criando a tus hijos, no es lo que tú quieres. O sea, y pienso en las tentaciones que pudo haber tenido respecto a este tema, y el que haya decidido esto, yo creo sinceramente que sí llega a ser muy confuso para cómo se manejan las cosas actualmente. Pero bueno, para nosotros que tenemos fe, a mí me deja varias cositas a notar. En primer lugar, que muchas veces pensamos que somos súper indispensables para la iglesia. Es que tengo que estar ahí. Tengo que estar ahí para mis hijos, tengo que estar ahí para salvar a todos. O sea, es que sin mí no van a poder hacer nada. Y sin embargo, una de las primeras fuentes que tuve ahorita para meditar en lo que te iba a decir en este episodio fue un artículo sobre el testimonio que da la hija. Justamente esta hija que tuvo 7 días de mamá y luego fue huérfana de mamá, es la primera que está promoviendo la santidad de su madre, ¿no? Y dices, wow, el testimonio de los muertos, o sea, la cercanía y enseñanza de los que se entregan por Dios, aunque no los tengas físicamente presentes contigo, es suficiente para transformar una vida, para criar a la distancia, digamos, desde el cielo a una hija, para interceder por ella y que ella logre crecer para entender el sacrificio de su madre, agradecerlo y difundirlo. Para mí es como, wow, o sea, privó al mundo de su heroica presencia, ¿no? y sin embargo, logra transformar, logra educar, logra dar un testimonio silencioso, digamos, entre comillas, que pues no es silencioso porque la tenemos canonizada y estamos hablando de ella. Va contra cualquier sentimiento nuestro egoísta de querer estar ahí para servir, muy entrecomilladamente, pero sin poder renunciar a nosotros mismos. Y estaba hablando con un amigo sobre esto, ¿no? De cómo puedes tú aceptar la muerte tan tranquilamente. Y él me decía,
pues en primer lugar, confiaba en su esposo, confiaba en que él iba a poder suplir su ausencia, o sea, el haber cimentado un matrimonio centrado en Dios hace que en ese momento de tomar una decisión, ella pudiera confiar en que su esposo iba a poder guiar a su familia y sacarla adelante. Y la segunda confianza que tuvo fue confianza en la iglesia, confianza en que iba a haber sacerdotes ahí para sus hijos, el apoyo de la comunidad, esa tranquilidad de que siempre va a haber alguien velando por tu familia. Y bueno, también obviamente en la comunión de los santos que nos mantiene unidos a todos como iglesia, militante y celestial, intercediendo por todos los que estamos aún en esta tierra. Y pienso en un ejemplo que vi hace unos meses en Facebook, una foto un poquito impactante de algún mártir cristero que está así siendo velado en su casa, en su sala, y es una foto donde están los hijos ahí junto al ataúd del padre y la esposa, la viuda, y están ahí todos juntos y dicen que la mujer cuando vio llegar al marido martirizado, al mártir cristero, le dice a sus hijos, su padre se murió por amar mucho a Dios. Y creo que esos ejemplos, el haber perdido una madre porque la mamá amaba a Dios, es una enseñanza que se conserva a pesar de su ausencia. O sea, yo creo que, no sé, a mí me deja muy impactada eso. Te digo, contra esta tentación de que si no estoy ahí no estoy sirviendo a la iglesia, sino aquí el como de Dios me pidió algo que implicaba morir a mí misma, y en un sentido literal, o sea, literalmente morir. Dios me está pidiendo morir y desaparecer, dejando una semilla para que Él florezca y haga con mi familia lo que Él quiera, lo cual habla de una confianza en la providencia insuperable. O sea, el decir Dios va a proveer a mi familia aunque yo no esté. No sé, he estado realmente reflexiva todo el día en todas estas cosas. Y a mí lo que me encanta de los santos, bueno, además de que son santos, es que son como muy disruptivos con la sociedad, ¿no? De ese tiempo y de ahora. O sea, todos los santos, cualquiera pensaría, están locos, no están pensándolo bien, están haciendo las cosas mal. Pero realmente en el fondo te das cuenta de que su pensamiento no es, o sea, sí están más alineados, no digo que perfectamente, solo yo creo que la Santísima Virgen, pero están alineados con los criterios de Dios en este mundo. Yana, siendo santa, siendo tan capaz, su confianza no estaba en ella. Yo creo que ella no se fue, bueno, no sé, pero con un miedo que la paralizara, no creo. Yo creo que ella estaba confiando en su esposo, como tú dices, en Dios, en la formación que les dejó, pues estaban muy, muy chiquitos sus niños, de hecho, pues una de una semana, pero realmente creo que eso fue mucho más fecundo que hubiera estado. Creo que de verdad sí fue una pérdida fecunda, como dice Santa Teresita. Claro, pues es hasta bíblico, ¿no? Si el grano de trigo no muere, no da fruto, y a veces toca morir. Y sin embargo, esta disyuntiva de decir, cometer un pecado mortal a cambio de años de bienestar, al final termina siendo una idolatría a la vida corporal, porque ¿qué tal que se escabecha a la hija, la aborta, y un mes después la atropella un camión? O sea, realmente no tenía, o sea, ella era muy consciente de que no tenía la vida comprada. A veces se nos olvida esa parte de que vamos a tener que rendir cuentas y no sabemos cuándo, y no sabemos si realmente estamos comprándonos tiempo, comprándonos bienestar al pecar. Y eso es súper, es crucial que entendamos esto como católicos. Nunca cometer un pecado mortal, aunque aparentemente nos trajera un bienestar notorio, porque hay pecados que nos van a hundir en la miseria y van a romper a nuestras familias. O sea, hay pecados que es evidente que la consecuencia es mala, pero ¿y los pecados que aparentemente nos van a traer prosperidad? Eso es lo difícil. O sea, esta decisión de Diana fue una de esas en las que aparentemente todo estará mejor si procede con la cirugía, ¿no? Pero aquí nos viene a romper un poco porque habla de un verdadero empoderamiento.
por usar una palabra tan vigente, ¿no? Este verdadero poder decir, esto es lo que es lo mejor para mi alma, quiero ir al cielo, y ahora sí que my body, my choice, ¿no? El poder renunciar, pero es que la verdadera elección sobre ti, sobre tu cuerpo, sobre tu autonomía siempre debe ser hacia el bien, si no al final te estás dejando esclavizar por otras cosas. Y algo importantísimo, y ya tú lo habías esbozado en lo que llegaste a mencionar, es que esta entrega final de su vida es simplemente el sello que concluye toda una trayectoria de dar la vida por amor, de entregarse a los demás y de vivir el matrimonio como un camino para llegar al cielo. Nosotros muchas veces pensamos así de, ay Señor, qué bonito ser mártir, ojalá pueda yo dar mi vida y me deje comer por los leones, o me deje echar a la hoguera, o sea, como que pensamos así en, ojalá pueda hacerte fiel en esos momentos tan heroicos. Pero justamente lo que hace posible esas entregas, ese martirio, ese momento decisivo, heroico que quizá nos toque, quizá no. Entonces justamente estás en tu vida diaria alerta, buscando pues todos esos caminos por los cuales Dios quiere perfeccionarte. O sea, yo juraba a los 18 años que ya, o sea, ya voy a misa, ya me confieso, o sea, ya había ido yo a un retiro bonito, ya había aceptado a Jesús como Señor de mi vida, y no me daba cuenta que el señorío de Jesús estaba también en hacer mi cama, mantener mi cuarto ordenado, ser servicial con mi mamá, lavar los trastes sin gruñir. O sea, yo ya sentía que estaba yo así como de ya, o sea, ya dejé mis pecados atrás, ya estoy completa, o sea, listo, ¿no? Esa sensación como de ya, lo logré, ya soy santa. Y no, en cuanto le pides a Dios esta mirada real de tu miseria, te das cuenta de que hay 100,000 cositas en las que Dios quisiera que hicieras mejor las cosas. Y esos pequeños sacrificios, esas pequeñas mejoras, son las que logran que al final puedas dar los grandes pasos, los grandes testimonios de perfección. Por eso el que Gianna haya podido llevar, junto con su esposo y también en su vida profesional, una actitud constante de agradecimiento, caridad y renuncia a sí misma es justamente lo que posibilita el que haya podido dar este testimonio tan heroico, tan vigente y tan necesario de lo que verdaderamente implica ser una esposa y mamá dispuesta a darlo todo. Para el mundo de hoy pensaríamos que no amaba lo suficiente a su familia, ¿no? O a su esposo. ¿Cómo los deja? ¿Cómo? O sea, ya ni siquiera al cuidado, sino no los quería, no les tenía cariño. ¿Cómo tan fácil se desprendió? Y yo no creo que haya sido fácil, pero creo que esa es la llamada cristiana, ese es el ideal cristiano. O sea, suena muy romántico decir, busca a alguien que ame más a Dios que a ti. Pero pues en el momento, en las decisiones de la vida diaria, porque no solo en estas decisiones se prueba, ¿no? Si amas más a Dios que al esposo. Yo creo que se puede tomar incluso en el trato al esposo, incluso en las cosas más sencillas se pone a prueba, pues todo este ideal cristiano que vemos en los santos o en los mártires, y nos imaginamos, pero no lo llevamos a nuestra vida. Y justo su esposo dijo algo que a mí me parece fascinante. Se lo dijo un sacerdote cuando estaban en toda esta causa de beatificación, y fue: jamás creí estar viviendo con una santa. Mi esposa tenía infinita confianza en la providencia y era una mujer llena de alegría de vivir. Era feliz, amaba a su familia, amaba su profesión de médico, también amaba su casa, la música, las montañas, las flores y todas las cosas bellas que Dios nos ha donado. Siempre me pareció una mujer completamente normal. Pero como me dijo Monseñor Carlo Colombo, la santidad no está solo hecha de signos extraordinarios. Está hecha sobre todo de la adhesión cotidiana a los designios inescrutables de Dios. O sea, la santidad silenciosa de la vida diaria, como tú lo decías. Claro, y si estamos llamados a alguna cosa extraordinaria, no será espontáneamente que
que lograremos estar a la altura de tan milagroso don, ¿no? El día que resucitemos un muerto, el día que podamos flotar sobre el agua y esas cosas, pues tal vez sí llegue el día, no lo sé. Antes, en esta época en la que no tendía mi cama, yo realmente pensaba, ¿en qué momento voy a flotar sobre el agua? O sea, yo quería como una vida espiritual súper llamativa, llena de signos, llena de cosas maravillosas, sin poder notar pues estas pequeñas fallas cotidianas que tanto faltaban, ¿no? O sea, activamente yo buscaba este tipo de cosas pensando que pues ahí estaba Dios, ¿no? Y a veces Dios es la brisa, Dios es el silencio, Dios está, no a veces, sino la mayoría de las veces, y para la mayoría de nosotros posiblemente sea lo único que vivamos, una santidad sencilla que tenemos que aprender a amar, que implica la humildad de aceptar lo que venga y que a veces quizá no venga nada, quizá simplemente vivamos una vida sin eventualidades sirviendo a Dios, ¿no? Sin ser canonizados, o sea, una santidad verdaderamente desconocida y silenciosa. Creo que podemos aprender mucho de esto, ¿no? El prepárame, Señor, para los pasos pequeños y los pasos grandes, para las entregas pequeñas y las entregas grandes, y para poder renunciar a lo pequeño y, si tú lo quieres, también a lo grande, pero haciendo siempre su voluntad y confiando en que lo que Él tenga pensado para nuestra vida será siempre lo mejor. Y eso es algo que a mí me gusta mucho de las muchísimas canonizaciones de Juan Pablo II, que él se dedicó a promover mucho la santidad en la vida cotidiana. Obviamente estamos llamados a cosas grandes y heroicas los católicos, y estar siempre como dispuestos a eso, sí, pero acercó mucho a la santidad, pues a la vocación del matrimonio, por ejemplo. Juan Pablo II, en el día de su canonización, dijo que ojalá que nuestra época redescubra, a través del ejemplo de Yana, la belleza pura, casta y fecunda del amor conyugal, vivido como respuesta a la llamada divina. Y creo que no se nos tiene que olvidar que esta vida matrimonial tan silenciosa, tan cotidiana, me imagino, bueno, tú me dirás, o monótona o con los niños, yo creo que no es menos importante que la vida en el convento. Ambas son fecundas y ambas están llamadas a la santidad. Entonces, creo que con esta santa se nos pone muy, muy palpable, ¿no? Como la santidad en la maternidad. Y creo que Santa Yana puede ser un modelo para todas las madres de lo que es la verdadera entrega y de lo que es el verdadero amor a la familia, que es empezando a amar por amar a Dios. Pues, testimoniando muy brevemente, yo creo que ningún apostolado que yo he tenido, ninguna actividad profesional, ni nada que yo he hecho fuera de estas cuatro paredes ha sido tan purificador como la maternidad. De verdad lo digo, el acercarte a lo que Dios verdaderamente pide a través de ser esposa y mamá yo creo que es de las cosas más difíciles, más santificantes literalmente de todo lo que Dios me ha pedido. Entonces, sí, o sea, es un esfuerzo, aunque también luego sin afán de competir, o sea, he llegado como que a hablar con una monjita de ver cuál es más difícil, la tuya o la mía. Así de, hemos llegado o sea, alguna vez platiqué con alguna de ellas y me dijo, para mí es muy difícil el no poder visitar a mis papás cuando yo quiera, o comprarme un dulce saliendo de misa, o sea, cosas que tú ves como muy normales, como pequeños consuelos del día a día, la religiosa no lo tiene. Entonces, no te apresures tanto a decir que yo la tengo más fácil nada más porque no hay quien llore y me interrumpa la misa, ¿no? O sea, porque justo se lo dije un día que estaba yo en el confesionario con un bebé dormido y se puso a llorar a media confesión y yo teniendo que gritar mis pecados en medio de llantos de bebé y las monjitas fue en el convento de mi hermana. Entonces me dijeron, ¿y por qué no te saliste y nos la diste? Y yo, pues es que no sabía qué hacer, o sea, nunca me había pasado que un bebé se pusiera a llorar mientras me confieso, ¿no? Entonces se dio toda esta conversación sobre las dificultades propias de cada vocación. Y aunque sí implica una mayor perfección en la vida consagrada, la verdad es que
ambas tienen lo suficiente y lo necesario para purificarnos, y te digo, purificarnos con fuego. O sea, realmente el que permite la obra de Dios en su alma, sea en el tiempo de espera, en tiempo de discernimiento vocacional, o ya estando en matrimonio, en vida consagrada, ya sabiendo cuál es el apostolado al que Dios nos llama, esa docilidad para todos va a ser súper sorprendente y muy fecunda, y si permitimos al Espíritu Santo que nos muestre qué es lo que realmente quiere lograr en nosotros. Así es. Pues que no se nos olvide, yo creo, ¿no? Nunca como esa llamada a la santidad en la vocación en la que estemos, esa llamada a la santidad cambiando pañales en la madrugada, esa llamada a la santidad en el Santísimo, en todos lados donde estemos, estudiando, no sé, los estudiantes, jóvenes, adultos, visitando a tus padres ya grandes, cuidando enfermos, como decías hace rato. O sea, creo que Dios se puede manifestar en cada momento, y pues a mí me gusta mucho decir que el único momento que tenemos para ser santos es hoy, uniéndolo a lo que dijiste, que Yana no sabía si al mes siguiente, pues qué tal que la atropellaba un camión o le daba un paro cardíaco y moría, y ella había decidido abortar a su hijo. Pues no, creo que las decisiones también las tenemos que tomar mucho en cuenta, que la santidad es hoy, no cuando me case, no cuando termine de estudiar en el seminario. Entonces nuestra vocación es hoy, y es el único día que tenemos para amar a Dios, y creo que Yana ejemplifica mucho esa vida intensa y apasionante de amor a Cristo. Y pues bueno, Gina, te agradezco mucho pues el compartir, y me gustó mucho que dieras pues también unos ejemplos de tu maternidad, porque creo que para todas las personas puede ser muy, muy edificante. Muchas gracias a ti por invitarme. Estoy muy contenta de haber podido platicar de esto. Me ayudó también a mí misma para meditar muchas cosas, y creo que está para prepararme para el parto. Así que... para que te encomiendes ella. Sí, muchas gracias. Sí, gracias a ti, y pues ponemos en las oraciones de Yana, para que interceda y pues le pida a nuestro Señor, ella que ya está con él, pues por todas las mamás y por todas las futuras mamás y los bebés que quieren ser abortados por sus mamás por alguna u otra situación, pues que interceda. Santa Yana Beretta Mola, ruega por nosotros. Ruega por nosotros.